Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero hablar de nuestro convivir, de nuestro andar con personas, sobre todo con grupos grandes de personas. Y pues de ahí el título del video de Entre más personas, más vacíos. Esto tiene que ver con, pues particularmente cuando nosotros tenemos una relación que está funcionando y vivimos rodeados de grupos de amigos que no han vivido eso todavía. Nos encontramos con un choque muy grande. O sea, uno tiene a sus amigos de la secundaria, de la prepa, de la universidad, del inicio del trabajo o de muchos sitios. Tienes ahí un grupo de amigos, un día sales con alguien, te empiezas a entender con esa persona, empieza a funcionar la relación. Esa relación puede terminar en que se casaron, tuvieron hijos y vivieron felices para siempre. Puede durar 1 año muy bien, 2 años muy bien, 3 años muy bien. La cantidad de tiempo que sea puede funcionar, puede evolucionar muy bien esa relación. Pero en todo eso, en todo ese crecer, en todo ese fortalecer la relación, pues necesitas mucho tiempo. Tiempo que ya no le vas a poder dedicar a los amigos. Si bien hay muchas maneras de hacer las cosas y puedes salir con ellos y etcétera, etcétera, donde la relación más se fortalece es en la intimidad. Es cuando están solos. Y con la intimidad no me refiero al amor romántico de estar encerrado, de estar abajo de las sábanas. Me refiero a la intimidad de entender cómo ven la contabilidad. Cómo ven la política, cómo ven la religión, cómo ven la espiritualidad, cómo ven el cine, cómo ven cuánta cosa. Solo en la soledad verás cómo canta esa persona, cómo es su vivir de la música, cómo es su vivir del bailar, cómo es su vivir de muchas cosas. Todo eso solo se va a dar con el tiempo que pasen juntos, con los problemas que tengan, de si un día deben, de si un día uno le presta dinero al otro, de si un día los asaltan, de si un día los estafan, de si un día los corren del departamento, de si un día lo que sea. Todas esas cosas, todos esos problemas de la vida cotidiana que tienen que vivir juntos, les ayudarán o no a ver cómo es la evolución de la otra persona, cómo son las tendencias, dónde está parado la persona. Por supuesto, y en el mejor de los casos, las personas evolucionamos, las personas cambiamos. Es nuestra tendencia, por eso estamos aquí, por eso hacemos las cosas, por eso pensamos, por eso, etcétera, etcétera. Porque estamos en cierta circunstancia, tenemos cierto accionar, cierta tendencia a hacer las cosas, pero cuando evolucionamos todo eso, cuando lo hacemos de mejor manera, con mayor conciencia, con mayor conocimiento de causa, con mayor técnica en algunos casos, con mayor lo que sea, pues ese es un crecer, ese es un crecimiento personal, eso termina por ser en el mejor de los casos, un desarrollo pleno. Y ya para no ser tan abstractos en eso, por ejemplo, yo estoy casado, con hijo y todo. Entonces mi esposa es ingeniera ambiental, yo soy cineasta. La ingeniería ambiental y el cine no tienen nada que ver la una cosa con la otra. Entonces, por ejemplo, hay conversaciones que yo no puedo tener con mi esposa, y eso no quiere decir que no quiera a mi esposa, que me quiera divorciar, que esté creando un vacío en la pareja o algo por el estilo, pero lo que sí quiere decir es que cuando yo quiero hablar de cuestiones muy específicas de actuación y de cine, pues esa conversación no es con mi esposa. Con mi esposa existe otra conversación donde ella termina por aprender de cine y donde yo he terminado por aprender de cómo funciona una fábrica, de cómo funciona la ingeniería ambiental, de los estudios de impacto ambiental y de cosas que yo no tenía ni idea. Sí hay una cohesión en lo diferentes que somos, donde ella es más como yo y yo soy más como ella, en nuestras aproximaciones laborales de entrada, en muchas otras cosas además, pero de entrada en nuestras profesiones. Pero por ejemplo pasa cada tanto tiempo que yo voy acumulando 3, 4, 5 películas de las que quiero hablar con cierta persona, con Juan Manuel, un amigo mío que me pasa mucho, con Diego, con otro amigo que también me pasa mucho, y con distintas personas con las que me gusta hablar de cine o de actuación o de dramaturgia o de libros o de cosas que mi esposa no maneja con la visión que yo las quiero hablar. Entonces eso por un lado podría ser un vacío. Si bien no necesariamente, no creo que en mi caso o en mi relación sea un vacío, sí es eso me falta. Y eso a mí me falta hablar de eso, hablar de literatura, hablar de dramaturgia, hablar de actuación, hablar de teatro, hablar de cine, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que yo no tengo en mi casa, pero tengo muchas otras cosas en mi casa, tengo muchísimas cosas en mi relación, de manera que nosotros andamos de pronto como muéganos para todos lados haciendo todo juntos. Y eso está bien y nos funciona, y ya llevamos unos años haciendo eso y todo ha estado muy bien y cada vez está mejor. Hasta ahí, todo muy padre. Pero, por supuesto, ella ha tenido otras relaciones, yo he tenido otras relaciones, tú has tenido otras relaciones, donde eso termina por no funcionar, donde eso termina, y un pleito que yo tuve en muchos momentos y en muchas relaciones, es que a mí no me gustaba ir de fiesta, a mí no me gustaba bailar, y lo de bailar es a lo mejor contradictorio, porque yo en la reflexión pasada justamente hablaba de lo importante que es la danza para mí, pero la danza clásica, la danza contemporánea, no el salir y bailar a un antro, no el bailar a una boda o algo por el estilo, no, pues sí son cosas diferentes.
Eh, y justamente el salir a bailar, y esto tiene que ver con lo psicosomático y demás, pues justamente el bailar tiene que ver con nuestros vacíos, tiene que ver con mucho dolor. O sea, nuestra necesidad de bailar tiene que ver con eso directamente. Es una manera que tenemos de sacar todo ese dolor que llevamos dentro. O sea, y lo sé porque tengo de entrada muchos amigos bailarines y muchos amigos que les gusta mucho bailar. O sea, si tienes una tendencia muy grande a bailar, es por eso. Hay mucho dolor en ti, hay mucho vacío en ti. Ojo, no está mal. No está mal porque eso quiere decir que estás roto por dentro, básicamente, como lo estoy yo, como lo estamos todas las personas que ves en la calle. Será muy extraño alguien que no, pero todos estamos rotos por dentro, nos duele algo y andamos en la vida intentando ser lo más funcionales posibles, con la mística que tengamos o con la idea que tengamos del mundo y de nuestra situación en él, andamos por la vida. Y a muchas personas que veas ahí en la calle les ha pasado lo más horrible del mundo, lo peor que te puedas imaginar de una película de terror y 2 rayitas más arriba, les ha pasado eso y están ahí, son taxistas, son contadores, son el dueño de la casa de empeño, no sé, son lo que sea. Porque en la calle y ahí andando nos encontramos eso, con muchas personas que estamos rotos por dentro, que están rotas por dentro. Y eso no tiene nada de malo. Yo tenía mucha tendencia a todo lo que tuviera ruedas y volante, a las bicicletas, a los go-karts, a las motocicletas, a los autos de carreras, etcétera, etcétera. Y eso, el andar dando vueltas ahí, tiene que ver con huir. Con no hacerte responsable, con no enfrentar. Y tengo muchos amigos del mundo automotor, del mundo de las bicicletas. Entonces, entre más tendencia tenemos a eso, es que tenemos un vacío más grande con eso, con el enfrentar. Y también va muy relacionado con los amigos maratonistas y corredores de fondo y los que corren mucho, tiene que ver con el huir. Y así podemos analizar muchas cosas de nuestras profesiones, de nuestras actividades, de cómo eso tiene que ver particularmente con un vacío que tenemos, con un dolor que tenemos. Y a la hora de vivir nuestras relaciones, pues finalmente uno es una serie de vacíos que va intentando llenar. Los intenta llenar con el deporte, con el azúcar, con las grasas, con el alcohol, con el ir de fiesta, con estar rodeado de muchas personas. Pero lo que sí es una regla general e independientemente del vacío que vivamos, entre más personas necesitamos para llenar esos vacíos, justamente más vacíos tenemos. Entonces la persona más fastuosa, más con los eventos más grandes, tiene más vacíos, tiene más compromisos. O sea, pasa muchas veces en personas de muchísimo dinero y lo podemos ver hasta en las telenovelas, donde hace una gran fiesta porque cumple 42 años, ni siquiera una edad pues muy particular, no son 50 años, no son 30 años, 15 años, etcétera, no es una edad redonda. Y la persona hace un fiestón o no porque justamente tiene muchos compromisos y muchos compromisos son muchas fugas y muchas fugas son muchos vacíos. Y donde vemos que, y yo lo he visto porque he estado en ambos tipos de eventos, yo lo he visto donde el evento más interesante es el evento más íntimo, el evento más chiquito, el evento donde más personas faltaron incluso. Yo acabo de tener hace muy poquito el baby shower de mi primer hijo y fue muy interesante como mucha gente simplemente no fue. Algunos nos avisaron, la gran mayoría no nos avisaron. Y fue mucho más interesante con las personas que estaban. Y hubo personas que yo a fuerzas quería que fueran y no fueron. Y ni me pelaron y lo que sea. Y personas que yo no me esperaba que fuesen y ahí estaban. Y las vibras y todo lo que existió en ese momento fue muy interesante. Y a mí en algún momento mi terapeuta espiritual me hizo dos anotaciones. Una, que no me espantara si el evento crecía muchísimo, si terminaba siendo algo masivo y no había dónde meter a la gente y etcétera. Y la otra era justo dos, que si el evento era muy pequeño, también era muy bueno. Pero no me explicó el por qué, ya después que terminó siendo muy pequeño, pues era justo, bueno, es que ese bebé no viene con vacíos. Ha nacido en un lugar muy interesante. Y eso lo he estado viendo como antes nosotros no lo teníamos. Y yo necesitaba más gente para llenar mis vacíos. Necesitaba más amigos, más amigas, más maestros, más maestras, más colaboradores, más colegas, más etcétera, etcétera. Donde, por ejemplo, en lo laboral, en el entender el cine, en el entender el teatro y entender estas cuestiones, necesitaba convivir con muchas más personas porque los libros no me aportaban tanto y necesitaba más el trabajo de grupo y necesitaba más otras cosas. Si bien lo veo sumamente importante, mi camino por muchas circunstancias se ha vuelto más solitario en cuanto a la investigación, en cuanto al escribir, en cuanto a muchas otras cosas. Y ese trabajo ha sido muy importante o está siendo muy importante porque es simplemente otra etapa, no es mejor, no es peor, es otra etapa donde justamente se ha necesitado menos gente, donde justamente hay menos vacíos, donde justamente se viven pues de pronto las mismas cosas como, ok, la atención en escena o cuestiones muy básicas o muy puntuales. Y con esto lo que quiero decir es la misma lección.
Estoy viendo la misma lección otra vez, pero ahora la veo a otra profundidad, ahora la veo con otra conciencia, ahora la veo de otra manera, ahora mis soluciones o mi manera de vivirlo, de ejecutarlo, es diferente. En el mejor de los casos es justamente mejor, pero en el 100% de los casos es diferente. Y eso pues ya en el argot del arte pues ya es un... Puede ser hasta un sello propio, puede ser hasta la famosísima firma personal, hasta el sello que tenemos al hacer las cosas. Así que eso ha terminado por ser sumamente importante. Y en el rodearnos de las personas, esto, siento mucha paz al estar diciendo así, sin todavía una respuesta, sin todavía una réplica, porque cuando he intentado plantear esto, sobre todo con personas que conviven con demasiadas personas de manera activa y voluntaria, porque a mí me pasa que convivo con muchas personas, pero porque mi trabajo así es, no porque yo las ande buscando, simplemente hoy hay 100 personas además de mí trabajando y mañana son 100 diferentes y así, y vamos cambiando y rotando y casi no repetimos. Pero en personas que lo están procurando y que lo están necesitando y que lo están trayendo a sus vidas, tener esta conversación es muy difícil, porque si bien yo intento tener la conversación de centro y no creyendo que tengo la razón, pues justamente como la persona está en un estado de conciencia donde el vacío es muy grande porque necesita más personas, pues la persona de pronto no está en el estado de conciencia para vivir eso. No ha llegado a un punto en ese estar roto y en ese doler por dentro donde la persona ya pueda por lo menos tener una conversación. Si bien no cambiar de la noche a la mañana y mandar al carajo a sus amistades y cambiar radical y diametralmente su manera de vivir, por lo menos el cuestionarse. El cuestionarse me parece muy importante, sobre todo para los occidentales. Si tuviéramos esta reflexión de una manera un poco más a la oriental, pues sería una reflexión muy distinta porque la cuestión de la conciencia es muy distinta en el oriente. Pero bueno, para los occidentales nos ayuda muchísimo el hacernos la pregunta, el tener la reflexión, el tener el espacio de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cómo estamos caminando hacia dónde estamos caminando. Y la verdad es que la mayoría de las personas no se lo preguntan. La mayoría de las personas siguen viviendo y tienen una respuesta que no es la propia. Incluso muchas veces esa respuesta sí es correcta, pero aquí tiene mucho que ver con Descartes. Pero como no la pensaron ellos, no tiene una autoridad de pronto suficiente la respuesta. Básicamente es cuando le compramos el discurso a otro, sin haberlo vivido, sin haberlo cuestionado, sin que nos haya salido de las entrañas. Si bien sí podemos citar a otros, sí podemos estar de acuerdo con otros, sí podemos tener las mismas respuestas que otros porque, oye, somos muchos y no hay tantas respuestas como personas. Sí hay tantas maneras de vivir como personas viviendo la vida, pero no hay tantas respuestas a preguntas puntuales o a situaciones puntuales. Termina por ser muchísimo más acotado. Pero el vivir esto es lo que nos va a llevar a otro estado de conciencia. El saber por qué estoy de acuerdo con algo o por qué no estoy de acuerdo con algo es lo que nos va a llevar a otro estado de conciencia. Y hay gente que simplemente está de acuerdo con lo que está haciendo, simplemente lo hace y cree que es la mejor manera de hacer las cosas. Pero no hay un cuestionamiento, no hay un vivir que a lo mejor terminas en la misma respuesta. A lo mejor sí estabas tú bien desde el principio, pero como te brincaste el proceso, si no vives el proceso, el resultado pues vale muy poco la pena, por no decir que nada. Por eso una película es mucho más valiosa a la hora del proceso. El cine es el arte del proceso, es de pronto el proceso más largo de las artes. El vivir el proceso es donde está la vida del cineasta, no en proyectar la película, no en el recibir la estatuilla del premio. Eso es muy, muy somero, muy efímero y en el tiempo muy corto. Y también es la realidad de la minoría de las personas. La gran mayoría de las personas, para empezar, no lo va a lograr, no va a terminar sus proyectos y de los proyectos que se logren y se terminen, no llegarán a una alfombra, no llegarán a una entrega de premios. Así que la reflexión de hoy tiene que ver muchísimo con eso, tiene que ver muchísimo con el proceso y tiene que ver muchísimo, por supuesto, con cómo vamos tapando nuestros vacíos con las otras personas. Muchas veces y en películas baratas y en telenovelas y en etcétera nos han dicho cómo una persona nos usa para salvarse de algo, para salvarse, por ejemplo, de algo tan sencillo y cotidiano como la soledad. Pero ojo, nosotros, o sea, el usar y el que nos usen, si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, energético, del aprendizaje humano, del desarrollo personal, etcétera, etcétera, pues es lo más normal del mundo, que nos usen y ser usados, que por nuestra culpa, que nosotros tratemos tan mal a alguien que esa persona evolucione en su manera de ver las relaciones, que nos pongan los cuernos y que así abramos los ojos ante la vida y ante el querernos y ante el implantarnos y ante el saber lo que queremos saber lo que merecemos, por ejemplo. Así que todo esto son cosas que nos ayudan a evolucionar. Si bien pueden ser crueles,
Es tan normal como ver que en el reino animal unos se comen a otros y en el reino vegetal, como vemos que algunos animales se comen algunas plantas, oye, pues pobrecitas las plantas, y como unos animales se comen a otros, oye, pobrecitos los animales que fueron comidos, y como nosotros nos comemos otros animales, oye, pobrecitos los estos que se comieron a los otros que se comieron a las plantas. Así que podemos verlo desde el lado de la crueldad, desde el lado de la tristeza, desde el lado etcétera, etcétera, o podemos verlo simplemente como un sistema que es su manera de perpetuarse, como un sistema donde, pues bien, de aquí a que lleguemos a ser atlantes o civilizaciones muy avanzadas, pues este vivir de la sociedad, este lastimar nosotros a otros y que nos lastimen otros, pues ahí están las lecciones. Ahí está nuestro entender de por qué el personaje de la comedia romántica llora y sufre por su amor, el por qué entender el documental de Discovery Channel, o de por qué entender cuánta cosa hay que entender, y de por qué vivir esos procesos, y de por qué las personas nos están llenando esos vacíos, y de por qué entre menos personas nos llenen esos vacíos, pues menos vacíos tenemos. O sea, la matemática es muy sencilla, más personas más vacíos, menos personas menos vacíos, y tiene que ver con esa necesidad. Y yo no estoy haciendo una invitación a que si ahorita tienes 50 amigos del alma, mañana tengas 2 o ninguno. Simplemente es una invitación al preguntarse. Simplemente es una reflexión, un compartir del tal vez no necesitas 50 personas. Es mucho saber la vida y estar actualizado con la vida de 50 personas. Uno se pierde estando al día con tantas personas. Uno se desconoce y se despersonaliza, está fuera de sí, si es que la vida te da para eso. Y si te da para eso, probablemente no te da el tiempo y la vida para tener una pareja, para tener un trabajo, para tener una actividad, para tener un hobby, para hacer ejercicio, para tener un hijo, para etcétera, etcétera. Entonces, si estamos tan perdidos en esos detalles de los demás, nos vamos a olvidar de los propios, nos vamos a olvidar del amor propio, nos vamos a olvidar de todo lo que merecemos y nos vamos a olvidar de todo el tiempo que nos deberíamos de dar para reflexionar las cosas y para hacer mejor las cosas, las mismas cosas que ya hacemos. Olvídate de hacer otras cosas por lo pronto. Contestar preguntas sencillas y hacer las mismas cosas aquí y ahorita a mayor profundidad, con mayor conciencia, con mayor alcance, con mayor elasticidad, con mayor peso, con mayor lo que sea. Así que este fue el compartir del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Yo fui Eleazar Viló, me encuentras como Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labial, tilde la O en todas las redes sociales. Nos vemos la próxima semana en este tu espacio, Hacer el Pensar. Chao, chao.